Hola a todos, ¿cómo están? Los saluda el pastor Omar Bengolea de la Iglesia Verdad de Vida aquí en la ciudad de Ayacucho. Hoy día vamos a continuar con nuestra serie en la cual estamos hablando acerca de la verdadera gracia. Amén. Amén. Nos habíamos quedado, por favor, en Juan el capítulo 14. Juan el capítulo 14, el versículo 26. Y esta escritura habla acerca del Consolador, del Espíritu Santo, de nuestro gran enseñador. Juan capítulo 14, el versículo 26, dice la palabra de Dios: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo es el que nos recuerda qué es lo que tenemos que decir. El Espíritu Santo es nuestro gran enseñador, es el que nos ayuda a interpretar correctamente la palabra de Dios. No es el hombre. Nunca ha sido el hombre, sino el Espíritu Santo. ¿Quién podría entender la inteligencia de Dios? Dios mismo. Dios es el que interpreta su palabra. Amén. Por eso en Salmos, también acompáñenme, y eso lo había mencionado brevemente la anterior semana, en el anterior video. En Salmos, el capítulo 19, el versículo 7, dice la palabra de Dios claramente que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Esta escritura está dirigiéndonos a que el interpretador es el Espíritu Santo y es Dios mismo. El que puede entender las escrituras es Dios mismo. Y es por eso que hace sabio al sencillo, porque si nosotros fuéramos con nuestro intelecto, con nuestras capacidades humanas, seríamos los que pudiésemos entender las escrituras, no haría sabio al sencillo, haría sabio al sabio, ¿no? Lo haría más sabio, pero no es así. La palabra de Dios realmente está encubierta. Dios mismo dice en su palabra: gloria de Dios es encubrir las cosas, pero honra del rey es descubrirlas. Dios mismo ha encubierto su palabra porque es una inteligencia, si podemos ponerlo así, una inteligencia muy superior. Ya es una inteligencia divina, porque es la inteligencia misma de Dios, es la sabiduría misma de Dios, es su sapiencia, es su voluntad. Y nadie puede entender esa voluntad sino solamente Dios. Y eso nos lo da a los hijos a través del Espíritu Santo. Es por eso que es importantísimo que el Espíritu Santo esté en la vida del creyente. Y es por esta razón que los no creyentes no van a entender la Biblia, y es imposible, no pueden entenderla. Van a interpretar cualquier cosa, pero ellos no pueden entenderla porque no está abierto hacia ellos la escritura. ¿Saben qué? Por años yo no entendía por qué la palabra del Señor dice que si los principados de este mundo hubiesen conocido el plan de Dios, jamás hubiesen crucificado al Rey de Gloria, al Hijo de Gloria, que es a Jesucristo. No, nunca lo hubiesen crucificado, no si hubiesen conocido el plan. Pero yo cuando leí el plan está muy claro y yo creo que todo el mundo lo podría saber. Es algo muy simple, pero cuando comprendí que es por el Espíritu Santo que lo podemos entender, llegué a comprender que hasta lo más simple que aparentemente de la palabra de Dios es imposible comprenderlo para el hombre. Y de esta misma manera también Satanás no entiende la escritura. Él sabe lo que dice, probablemente lo ha leído, ¿sí? Probablemente lo ha leído, y sí, lo ha leído porque la palabra de Dios dice que cuando tentó a Jesús, él lo tentó con la misma palabra de Dios, torciendo la escritura,
¿ok? Pero él la ha leído, pero él no la puede entender porque es necesaria la ayuda del Espíritu Santo. Y es tan evidente que cuando Jesús fue llevado a la cruz del Calvario, y esto les había comentado, Jesús les había estado comentando a sus apóstoles una y otra vez que él iba a morir y al tercer día iba a resucitar para que la escritura se cumpliese, que él no había venido a abrogar la ley, que él había venido a cumplirla, él iba a ser el cumplimiento de las cosas que habían sido dichas por los antiguos y habían profetizado sobre él, pero ellos no podían comprenderla. Y cuando la palabra de Dios dice que murió Jesús, ellos se entristecieron, se ocultaron y no creían porque aún no habían entendido la escritura, ellos no habían llegado a comprender la escritura. Y es por eso que cuando Jesús lo primero que hace al aparecérseles a los 12 discípulos, dice la palabra que él sopló y dijo, reciban el Espíritu. Él lo primero que hizo fue, reciban el Espíritu. En otras palabras, lo primero que hizo fue abrirle las Escrituras, darles entendimiento a las Escrituras. Lo que ellos tal vez no habían podido, lo más simple, no habían podido entender a lo largo de todo el ministerio de Jesús, lo llegaron a entender y mucho más en solamente 40 días que Jesús estuvo enseñándole la palabra de Dios. Pero antes no les había enseñado, claro que les había enseñado, pero no podían porque el Espíritu Santo no estaba en ellos y por lo tanto las Escrituras estaban cerradas a ellos. El Espíritu Santo es el verdadero interpretador, hermanos, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Por eso en Primera de Juan, acompáñeme a Primera de Juan, el capítulo 2. Primera de Juan, el capítulo 2, el versículo 27. Escuche lo que dice la Escritura. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, amén, amén, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Esta palabra está dando la gloria enteramente a Dios, al Espíritu Santo, diciendo que es el que enseña la verdad y jamás miente. Él es el enseñador de las Escrituras. Amén. Él va a darte a entender o va a descubrirte los misterios de la palabra de Dios. Y por eso dice, Él enseña todas las cosas. No tienen necesidad de que nadie os enseñe. No en el sentido de que usted desprecie la enseñanza de los ministros, sino en el sentido de que usted pueda entender que la relación entre Dios y el hombre no es únicamente entre Dios y el ministro, sino entre Dios y cualquier creyente en Cristo Jesús. Cualquier persona que haya aceptado el señorío de Cristo Jesús también tiene una relación muy personal con Él. Yo les había comentado que a lo largo de mi vida no he leído muchos libros. Y esto ocurre, ¿por qué? Y no tengo ningún problema, ¿ya? Muchas personas siempre me dicen, lee este libro, lee tal otro libro, te recomiendo este libro para que sepas qué no hacer, qué hacer. Pero sabe que yo no tengo necesidad de esto. Porque si es verdadero ese libro, y realmente no he leído por A o B razones, no tengo ningún problema, ni me afano, ni me contristo, ni ninguna de estas cosas. ¿Por qué razón? Porque sé que el gran enseñador está en mí y Él me enseña todas las cosas. Y por último, si es que algo le ha revelado a algún hermano en Cristo Jesús, que estoy seguro que les revela, también me lo va a revelar a mí, porque nuestro gran enseñador es el Espíritu Santo. Leo libros, pero a la medida de mi tiempo, a la medida a veces de mis ganas, claro que sí, ¿no? Tengo a veces ganas de leer un libro y me pongo a leer un libro, pero no estoy ufanándome en leer libros y libros y libros, ¿no? Porque yo estoy leyendo la palabra de Dios y sé que Él es mi gran enseñador. Hermanos en Cristo Jesús, no es que tú por leer muchísimos libros tienes un pleno conocimiento de la palabra de Dios, no es
no ocurre así. Es por el Espíritu Santo. Por eso dice la palabra, hace sabio al sencillo. Amén. Amén. Y yo quiero reforzarles fuertemente eso porque una de las grandes razones por las cuales los creyentes en Cristo Jesús tenemos tan diverso tipo de doctrinas es por entenderlo al modo de cada uno, ¿no? Bueno, a mí se me ocurrió entenderlo así porque, bueno, yo soy abogado, yo soy administrador, yo soy médico, yo soy agricultor, yo soy farmacéutico, lo que usted quiera. Lo entienden a su modo, de acuerdo a sus capacidades, a sus principios morales, lo entienden de acuerdo a su profesión, todo tipo de cosas. Pero no lo entienden correctamente. Lo están entendiendo de acuerdo a sus principios, a sí mismos. Y cuando ocurre esto, todo el mundo pues interpreta la palabra de Dios a su modo, ¿no? Uno va a entender una cosa, otro va a entender otra cosa. Entonces a las finales, por eso llega esta famosa frase que dicen, ¿no? Yo he entendido esto de la palabra y yo me quedo con esto de la palabra y el otro ha entendido otra cosa. Es un zafarrancho, discúlpenme, hermanos en Cristo. Y hay una sola verdad, no es que hay miles y miles de entendimientos de las cosas, ¿no? Si la palabra dice algo, es ese algo, hermanos en Cristo. Y por eso las personas, al darse cuenta, porque somos inteligentes, somos seres inteligentes, nos damos cuenta que cada uno puede interpretarlo de acuerdo a su modo, entonces fácilmente nos acomodamos la escritura a nuestro estilo de vida. Y eso es lo que ocurre. Por eso es que muchos falsos ministros que vienen a profesar una falsa doctrina, usan la palabra de Dios, pues, pero no la usan correctamente, la usan de acuerdo a sus propias concupiscencias y a sus propios beneficios. No es de acuerdo a la escritura. Por ejemplo, si tal vez yo estoy viviendo en pobreza y yo digo dentro de mí, no tengo esperanza para salir, no hay forma de salir, entonces ¿cómo interpreto la palabra de Dios cuando encuentro más fácil es que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos? No, la pobreza es mala. Entonces lo acomodo para sentirme bien que estoy cumpliendo la voluntad del Señor al ser pobre. No, ven cómo acomodo la escritura. Ven cómo. Ahora, en el otro caso, soy muy rico y hago y amo el dinero, estoy amando el dinero, ¿no? Entonces yo leo esa escritura que dice, el dinero sirve para todo. Ahí está, el dinero sirve para todo, es necesario, el dinero es indispensable en mi vida, es lo que más debemos anhelar. ¿Ve cómo estoy interpretando de acuerdo a mi modo? Tanto el rico como el pobre acomodan la escritura a su estilo de vida y a su forma de ser, pero no están comprendiendo lo que la escritura realmente quiere decir. Ese es el gran problema, hermanos en Cristo, que cuando leemos y ponemos al interpretador humano para que interprete la Biblia, pero cuando usted pone el Espíritu Santo va a llegar a la medida correcta, a lo que es realmente, y no le defraudará, porque es Dios mismo el que está respaldando el entendimiento de su escritura. Amén. Así que el Espíritu Santo es clave. Usted al despertarse debe de ser consciente de que Dios está en usted y es Dios mismo su gran ayudador. ¿Cómo le dice la palabra de Dios en Juan capítulo 14, versículo 26? Más el Consolador. Él es el Consolador, el que nos consuela, el que nos alienta, el que nos ayuda. Es Dios mismo que permanece y permanecerá eternamente con nosotros y en nosotros. Hemos venido a ser templo del Dios viviente. ¿Y esto usted cree que va a ser solamente acá en la tierra? No, también cuando estemos en el cielo y cuando volvamos a la tierra para el milenio, igual. Él va a permanecer, Él nunca se apartará de nosotros, siempre estará con nosotros. Por eso Jesús dijo que sean ellos también uno en nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros. Hay una unión de sangre, una unión que es a través de Cristo Jesús. Él restituyó, Él hizo que viniera el interpretador. Por eso la palabra dice, el Señor dice, no por lo omnisciente o omnipresente que es el Espíritu Santo, no lo dijo por ese sentido,
¿no? Que os conviene que yo me vaya para que venga el Consolador. Os conviene que yo me vaya para que venga el gran ayudador. No lo dijo en el sentido de porque el Espíritu Santo era omnipresente, sino porque la venida del Espíritu Santo involucraba claramente la unión del hombre con su Dios. Y de que iba a haber una unión tan fuerte que no iba a ser de afuera hacia adentro, sino desde adentro hacia nosotros mismos. Él iba a tomar el control de nuestra vida. Hay una gran revelación, porque si bien es cierto, Jesús estaba presente en el Antiguo Testamento junto con los apóstoles, Él estaba muy presente con ellos, pero las palabras de Jesús eran desde afuera y llegaban a los oídos de los discípulos. Pero ahora, ¿desde dónde vienen las palabras de Jesús? ¿Desde dónde cree? Desde aquí adentro. Desde nosotros mismos, porque el Espíritu Santo está en todo creyente. Gloria a Dios. Siempre me hicieron una pregunta y todo el mundo hace esta pregunta, creo, ¿no? Si tú tuvieras la opción de vivir en alguna época, ¿en qué época te gustaría de vivir? Y es muy triste. Y es muy triste, sí, es muy triste y lamentable que muchos cristianos digan, en la época de Jesús, dicen. ¿Cómo me hubiese gustado conocer a Jesús, caminar con Él?, dicen. ¿Y saben qué se me viene del corazón? Decirles, bueno, hermanos en Cristo, si usted desea, puede recibir a Cristo Jesús el día de hoy en su corazón. Porque al decir que no conocen a Jesús, al decir que le hubiese gustado caminar con Jesús, usted me está diciendo que Jesús no está en usted y con usted, y usted no conoce a Jesús. Por lo tanto, usted no es creyente, pues. Y esto ocurre por la falta de conciencia de nosotros de conocer al Espíritu Santo y entender quién mora en nosotros. ¿Saben qué? Vivimos en la mejor época de todos los tiempos, hermanos en Cristo Jesús. Mejor que la época de Abraham, mejor que la época de Moisés, mejor que la época de Sansón, mejor que la época de David, de Salomón. ¿Saben por qué? Porque ellos anhelaron lo que nosotros hoy día tenemos. Era su sueño. Inclusive esta época es mejor que la época en la cual estaba Jesús. ¿Por qué razón? Porque Jesús antes estaba afuera, pero ahora está adentro. Ha venido a unirse con nosotros. Gloria a Dios. Hay una diferencia abismal. Una diferencia absoluta. ¿No? Esta es la época que soñaron todos. ¿Por qué? ¿Por qué razón? No solamente porque Jesús ha venido a estar dentro de nosotros, nos ha impregnado de su santidad altísima y perfecta, sino también porque, gloria a Dios, estamos en estos últimos tiempos y estoy seguro que la gran mayoría de creyentes ni siquiera va a conocer la muerte, porque Jesús viene pronto. Gloria a Dios. Jesús viene pronto y seremos convertidos. Esto incorruptible será absorbido por lo incorruptible. En un abrir y cerrar de ojos estaremos en la presencia de Jesús, mirándolo cara a cara, pero sabiendo que Él también está dentro de nosotros. El Espíritu Santo no nos abandona. Uy, qué mejor tiempo, hermanos en Cristo. Qué mejor tiempo es este. Que Jesús está dentro de mí. Cuando usted despierta, debe ser consciente, el Espíritu Santo está en mí. Gloria a Dios. El Espíritu Santo está caminando a mí, me está enseñando a cada rato. Le pregunto cualquier duda y Él me responde. Él me enseña la Escritura como nunca antes lo había hecho, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Esto es lo que ocurre, el gran interpretador. Él es el verdadero interpretador. Amén, hermanos en Cristo. Bueno, hemos terminado. Vamos a continuar la siguiente semana. Y yo quiero despedirme deseándoles un bonito día y días que se vienen. Y nunca se olvide que Jesús es la palabra de Dios. Amén.